El muñeco, historia de Lilith Eva. Tamara y Alonso eran una pareja muy enamorada, pero tenían un gran defecto. No se preocupaban por su aspecto personal, y menos se preocupaban por sus notas escolares. Se quejaban amargamente y no se dieron cuenta que una anciana los escuchaba y les concedió un deseo. Los chicos pidieron estar juntos a escondidas de los padres de ambos. La pareja se despidió y se fueron a sus respectivas casas, pero al llegar Tamara a su casa, su madre le entregó una gran caja que había llegado en su ausencia y que supuestamente era un regalo de su abuela. Al subir a su habitación, abrió la caja y descubrió un muñeco idéntico y hasta con la misma ropa que llevaba Alonso esa tarde. Lo acomodó en su cama y recuerda las palabras de la anciana, y rápidamente cerró la puerta. Al voltear descubrió a Alonso en su habitación en lugar del muñeco. Así se cumplió la promesa de la mujer a los chicos. Desde esa noche Tamara dormía todas las noches en brazos de Alonso. Así pasaron los días y los padres de Alonso se presentaron en casa de Tamara desesperados por la desaparición del muchacho. A lo que ella se mostró grosera y les dijo que no sabía nada de él desde que se habían separado, y la pareja abandonó la casa muy desolados porque ella era su última esperanza. Subió a su habitación, abrazó a su muñeco y le dijo al oído que su deseo se había cumplido. El tiempo siguió pasando y el romance seguía todas las noches. Mas las malas costumbres nunca cambiaron. El cuarto seguía sucio y asqueroso. Y un día, ella por las desveladas se quedó dormida, y cuando su madre la apuró para el colegio, a ella se le olvidó hacer su cama, y se fue corriendo dejando el muñeco entre las cobijas. Ese día su madre, asqueada por el olor y el desastre del cuarto, mandó a la sirvienta, quien entró a limpiarlo, recogiendo cuanta porquería y ropa sucia había. Pero al llegar a la cama jaló las cobijas y ¡pum!, cayó al suelo rompiéndose en muchos pedazos. La sirvienta se asustó mucho por romper el juguete preferido de la niña. Trajo la escoba y recogió los pedazos del muñeco. Vio que de él salía polvillo de todos colores, predominando el rojo, pero no le dio importancia. Pero lo que sí sabía era que iba a entrar en cólera, y lo echó en una bolsa y lo tiró en el contenedor que había en el mercado, para que nadie supiera que ella lo había roto. Al dar la vuelta, luego que lo tirara, descubrió una fotografía de Alonso pegada en un poste buscándolo, y se dio cuenta que el muñeco que acababa de tirar se parecía a él. En la tarde llegó Tamara de sus clases y subió corriendo a buscar a su amado muñeco. Revolvió el cuarto, gritando y llorando porque no lo encontraba. Pero como para su madre era un juguete que no tenía importancia, no le hizo caso, y menos de ver que el cuarto otra vez estaba revuelto y a su hija haciendo berrinche. Así pasó la noche todo el mundo oyendo los lloriqueos de la chica por su juguete, pero no amanecía bien cuando un revuelo despertó a todo el vecindario. Encontraron el cuerpo despedazado de un chico en el contenedor de basura, el cual estaba en un charco de sangre. La gente se arremolinó y reconocieron a Alonso, el chico que tenía meses de perdido, a lo que sus padres acudieron a identificarlo, mientras en su cuarto Tamara descubrió un charco de sangre horrorizada. Salió corriendo a donde la gente y los padres de su novio, y al verlo, abrazaba los pedazos del chico que en su rostro tenía una expresión de pánico y de dolor. Tamara se encontraba recluida en un psiquiátrico, ya que nadie creía en la historia del muñeco, gritando de dolor por su amado que murió por su descuido al dejarlo solo en una habitación desordenada. El orfanato de los muertos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos.
Niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies de pato. Niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos y a cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al séptimo. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más malvado al igual que su padre y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos. Los niños del orfanato solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente la corrió de su casa a empujones e insultos. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y les prendió fuego a los dormitorios. No fue fácil para la policía dar con el autor del crimen y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismísimo diablo. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba. Pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que uno de los zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente, con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor hasta que después de 3 semanas
La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recuperarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. El bosque de Gizi. En un pueblo llamado Gizi circulaba una historia que contaba que los jóvenes que acampaban en aquel bosque amanecían con su mapa pintado de sangre y con letras de pequeños niños. Estos jóvenes siempre acababan volviéndose locos y algo más sucedía. Al cabo de los años esto dejó de pasar, pero ahora unos chavales quieren saber si aquella historia es cierta o simplemente es una leyenda urbana. 3 jóvenes universitarios deciden hacer un trabajo sobre la leyenda. Decididos, toman su cámara y la tienda de campaña para pasar la noche en el bosque y grabar todo lo que ahí sucede. Todo va muy bien, hasta que empieza a anochecer. Cuando todos están en la tienda de campaña, empiezan a oír misteriosos chillidos y carcajadas de pequeños niños. Asustados, salen de la tienda, pero como estaban tan intrigados, sacaron su cámara y empezaron a grabar. Lo único que escucharon fueron aquellas extrañas carcajadas. Al amanecer, decidieron tomar todo y marcharse al campus. Cuando empezaron a caminar para buscar el coche, se dieron cuenta que estaban totalmente perdidos. Preocupados, sacaron el mapa. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que este estaba totalmente pintado con sangre y con letras de niños pequeños? La pregunta era, ¿quién pintó ese mapa aquella noche? Empezaron a sentir mucho miedo, porque no querían volver a pasar la noche en el bosque. Pero ellos no sabían que de esa manera empezaba la misteriosa leyenda del pueblo de Gizi. Poco a poco iban pasando el día y el pánico a que anocheciera no les dejaba pensar en nada. Sin quererlo, llegó la noche y tuvieron que volver a acampar, teniendo la esperanza de que pronto amaneciera. Esa noche volvieron a escuchar aquellos misteriosos ruidos. Con la cámara en mano, escaparon de ahí, adentrándose en aquel frondoso bosque. Al mirar hacia atrás, vieron que faltaba uno de ellos. Los otros 2 empezaron a llamarle, y mientras esperaban su respuesta, solo oían aquellas carcajadas de los niños, como si estos supiesen dónde se encontraba su compañero perdido. A la mañana siguiente, los 2 chicos que estaban totalmente locos por ese miedo que se había creado en el bosque, empezaron a sospechar mutuamente, pensando que el otro era el asesino y culpable de la desaparición de su amigo. Intentaron buscar una salida, pero lo único que encontraron fue una casa donde poder pasar la noche más tranquila. O al menos, eso pensaban. Esa noche se adentraron en la casa en busca de refugio y empezaron a buscar alimentos, ya que llevaban 2 días sin probar bocado. Al no encontrar nada ni a nadie, bajaron al sótano y ahí descubrieron a su joven amigo rodeado de pequeños niños que cantaban felizmente. «Ahora os toca a vosotros». Al oír esto, los 2 chicos salieron despavoridos del sótano, pero era demasiado tarde. A los pocos días, las familias de los jóvenes encontraron una cinta de video donde se mostraba la espantosa muerte de sus 3 hijos, y todos se preguntaban, ¿quién fue el que grabó aquella masacre?